El tema que desarrollaremos corresponde al transporte de sustancias a través de la membrana celular. Esto, pero primero hay que dejar bien en claro todo lo que acontece a nivel de la membrana celular, desde cuál es su composición, cómo es que se comporta esa composición de carbohidratos, lípidos, proteínas, cuáles son las funciones que tiene la membrana celular y cada uno de estos componentes. Entonces, esto viene a ser el modelo establecido de una membrana celular. Y aquí en la membrana celular ustedes se van a poder dar cuenta que existe esto, también existen desde, como les dije hace un instante, lípidos, están lípidos como el colesterol, ya, obviamente el lípido más abundante que se encuentra a nivel de la membrana celular son los fosfolípidos. Y respecto a los fosfolípidos, cabe resaltar que es una doble capa. Es como si fuera un sándwich, ¿no? Entonces todas estas cabezas naranjas que ustedes ven aquí, todo esto que ven aquí, estas cabezas naranjas que parecen como palitos de fósforo o alfileres, este es una cabeza naranja y tiene dos patas ahí, una cabeza naranja y dos patitas ahí. Todo esto son fosfolípidos, todas esas cabezas naranjas son fosfolípidos. Y abajo también existen fosfolípidos, miren, igual, pero están al revés. Es unas cabezas naranjas con sus dos patitas. Entonces, esto a eso le llaman una doble capa, o le llaman esto que dice acá, bicapa de fosfolípidos. Es una bicapa lipídica. Ahora, ¿qué más resaltante hay aquí? Que entre los fosfolípidos se encuentran estos verdes. Todos estos verdes que ven aquí que se incorporan tanto en la capa superior como en la capa inferior, ¿ya? De los fosfolípidos viene a ser el colesterol. Y además existen las proteínas, hay proteínas, aquí ven, una proteína que parece un canal, otra proteína que está más bien, no atraviesa, no atraviesa por completo el ancho de la membrana celular, pero están en la superficie. Por eso se les llama proteínas periféricas. Esos son. La proteína de canal es una proteína integral. Esta también es otro tipo de proteína integral. Este es otro tipo de proteína integral que tiene una forma de hélice. Entonces ahí también existen los carbohidratos, ¿no? Los carbohidratos más que lo que vamos a ver más adelante es netamente estructural, para darle estructura más que otra cosa, ¿no? No es tanto así como la función que sí tienen los lípidos y las proteínas. Se podría decir que esa función de los lípidos y proteínas termina siendo más relevante que lo que hacen los carbohidratos, sin menospreciarlos, ¿no? Porque el darle estructura a la membrana celular es importante para evitar que agentes extraños ingresen al interior de la célula a destruirla. Entonces, los fosfolípidos ya vamos a ver, ya les he dicho, es el de los lípidos más abundante. Aquí también está el colesterol y los fosfolípidos hay diversos tipos que vamos a ver en un momento. Entonces, esto que acabamos de ver le denominan que es un mosaico, que tiene la forma de un mosaico esa estructura, porque sobre los fosfolípidos están estas proteínas atravesando, luego hay colesterol, luego hay carbohidratos, que son carbohidratos unidos a los lípidos como glucolípidos, se les llama. Entonces hay proteínas de superficie, periféricas, a esto se le llama que es un mosaico. ¿Por qué? Porque tienen una idea de que cómo es un mosaico es así. O sea, por eso se le llama que es un mosaico, es hecho de piedras de diferentes colores y adoptan esta forma, ¿no? Entonces por eso se le da la denominación porque se asemeja a esto. Entonces, como les dije, el mosaico se le define así, ¿no? Es una obra artística elaborada con pequeñas piezas de piedra, cerámica, vidrio, y esto se asemeja a la estructura que tiene la membrana celular, por eso se le da esa denominación. Entonces, ¿qué contiene en sí la membrana celular?
La membrana celular, lo que hemos visto, está la bicapa lipídica, que es fluida. Vamos a ver de aquí por qué se da esa fluidez. Está también las proteínas integrales de la membrana y están las proteínas periféricas, ¿no? Siendo lo más relevante, como les digo, los carbohidratos también hay, pero esto más saltante es el papel que cumple en cada una de estas. Entonces esto, nuevamente aquí los ven, ¿ve? Todos estos puntos, como el cabeza de alfileres que ven aquí, esos son fosfolípidos. Todo lo que está aquí, dentro de esos fosfolípidos son o colesterol, o son carbohidratos, o son proteínas. Estas son las proteínas correspondientes, ¿no? Las proteínas, ya les dije, pueden ser periféricas, son las que están en la superficie, pero no atraviesan en su totalidad a la membrana, en la superficie externa o en la interna. Y también hay proteínas que son integrales, que son proteínas de transmembrana, es decir, que atraviesan toda la membrana, que pueden ser así, pueden ser esto de transmembrana, pueden ser canales, transportadoras, ahí vamos a ver más adelante. Respecto al diámetro del grosor de la membrana celular es fina, ¿ya? Eso es lo que establecen que sea desde un 7.5 a 10 nanómetros, ¿no? Entonces esto es semejante tanto para las células que son procarióticas o eucarióticas, es así, 7.5 a 10 nanómetros, ¿no? Ya saben que un nanómetro es 10 a la menos 9 metros, pues, ¿no? O sea, es 0.00000, es pequeñísima. Y este grosor fino que tiene la membrana celular es lo que en parte determina que sí puede atravesar con facilidad la membrana celular y que no. Entonces esta es otra de las características, es la segunda característica a mencionar, que viene a ser la permeabilidad selectiva. Entonces, como pueden ver en las imágenes, aquí en la imagen se pueden dar cuenta que hay quienes sí tienen la facilidad de poder atravesar por la membrana celular, hay otras que no atraviesan la membrana celular, rebotan, que la membrana celular es impermeable a ellas. Entonces que necesitan la ayuda, como por ejemplo de esta proteína que hace el papel de un canal para ingresar. Y como vamos a ver aquí, por ejemplo, esta no logró entrar, esta no puede entrar por el canal, pero sí atraviesa la membrana celular. La siguiente molécula no atraviesa la membrana celular, pero toma el canal y puede ingresar. Y esta, como es muy grande, no puede ni entrar ni la proteína ni por la membrana celular. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta muy bien. La membrana celular está compuesta por la doble capa de fosfolípidos. Como les dije, miren, ve, esta línea que ustedes ven aquí, esta línea blanca que ustedes ven aquí, entonces esta línea blanca que ustedes ven aquí, esto corresponde a una capa de fosfolípidos y esta corresponde a la otra capa de fosfolípidos igual. Eso es la membrana celular. Que hay moléculas que logren atravesarla directamente, o sea, que pasen por aquí y logren entrar a la célula, claro que la hay, pero hay otras que no pueden atravesar la membrana celular, hay otras que necesitan de las proteínas para poder ingresar, como vieron hace un instante. Esto también es importante conocerlo, ¿ya? No es mucho, pero hay que aprenderlo. Por ejemplo, aquí vemos de qué moléculas la membrana celular sí deja pasar y a cuáles no. Entonces, una de las moléculas a las cuales sí deja pasar la, la, la membrana celular viene a ser los gases, por ejemplo. La membrana celular, miren, aquí no estamos representando. eh, lo que yo quiero darles a entender es que las proteínas sí ayudan a unas moléculas a que ingresen, pero la membrana celular de por sí está formada por fosfolípidos. Nosotros aquí vemos a los fosfolípidos, miren. Vemos la primera capa de fosfolípidos y la segunda capa de fosfolípidos. A esto le llamamos la bicapa fosfolipídica o la bicapa lipídica. Entonces, por ejemplo, los gases como el CO2, el oxígeno, ellos lo que sí pueden hacer es atravesar sin ayuda de ninguna proteína la membrana celular.
porque son más pequeños, son mucho más pequeños, entonces ellos pueden atravesarla, ya sea en el caso del CO2 para salir de la célula como del oxígeno para poder entrar. La membrana celular es permeable a estos. El siguiente, hay pequeñas moléculas polares sin carga. Una molécula polar, ya les había dicho, polar viene a ser que tienen cargas opuestas, ¿no? O sea, positivas con negativas, tiende a juntarse, o negativas con positivas igual tienden a juntarse, son cargas opuestas, a eso le llaman polares, por eso polares viene del término de polos, ¿no? El polo norte, el polo sur son opuestos, entonces por eso se le da de cargas positivas y negativas son opuestas. Pero te dice que las pequeñas moléculas polares que no tienen carga eléctrica, como quienes, por ejemplo, el etanol es un alcohol que sí puede atravesar con facilidad la membrana celular, pero no ocurre eso con la urea, no ocurre eso con el agua, que para el caso de la urea y del agua, miren, ven una línea que rebota, o sea que esta flecha sí les da a entender que está esto rebotando la membrana celular, pero esta fecha punteada les da a entender que sí, pues que hay un paso. Entonces quiere decirte que el paso de estas sustancias es semipermeable. Entonces la urea y el agua respecto a la membrana celular es semipermeable, es decir, que no del todo permite su paso, pero sí les puede permitir el paso hacia el interior de la célula para el caso del agua o hacia el exterior de la célula para el caso de la urea, ¿no? O también en el caso de la urea para que pueda ingresar a la célula. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta cuando veamos estas líneas punteadas. Estas líneas punteadas hacen referencia a que es semipermeable. Entonces, mmm, quiere dar a entender entonces que existe alguna ayuda para que el agua pueda entrar. Por ejemplo, hay unas proteínas que le permiten, que son proteínas de transmembrana, es decir, son proteínas que logran atravesar la membrana celular y esas proteínas que logran atravesar la membrana celular prácticamente ellas se encargan de ayudar al agua, a darle las facilidades al agua para que el agua pueda atravesar a la membrana celular y por ende pueda tener acceso al medio intracelular y viceversa, ¿no? Para que pueda salir también desde el interior de la célula hacia el exterior. Ya saben que en el interior de la célula es donde más abunda el agua. Entonces, lo siguiente a considerar ya viene a ser situaciones en las cuales existen moléculas que terminan siendo impermeables, es decir, que la membrana celular así nomás no les va a permitir el paso a su interior de la célula, ¿no? No les va a permitir el paso. Como por ejemplo ocurre con las moléculas que son grandes, que son polares, ¿ya? Pero no tienen carga. Entonces aquí dentro de este grupo tienen ustedes pues a la glucosa, tienen a la fructosa. Entonces tiene que haber alguna forma que vamos a ver más adelante cómo la glucosa y la fructosa pueden atravesar la membrana celular, pero sin esa ayuda no le es posible, es impermeable a ellos. Los iones también son impermeables a la membrana celular, no pueden atravesar la membrana celular. Entonces esos iones necesitan, por ejemplo, de algunos canales que se activen para que puedan ingresar. Para el caso de las moléculas polares con carga, como los aminoácidos, acuérdense que los aminoácidos son necesarios para que en el interior de las células se elaboren proteínas, el ATP, la glucosa 6-fosfato, los ácidos nucleicos. Estos también por su elevado peso molecular no les permite a la membrana celular ingresar. Debe de haber alguna forma o alguna ayuda que sí exprese la membrana celular en su conformación o en su estructura que le permitan ingresar. Esto hay que tenerlo en cuenta de quién es permeable y quién no es permeable. Quién es semipermeable, como recalqué hace un momento respecto al agua y la urea, ¿no? Entonces esto es para que logren tener en cuenta que hay que resaltar que la permeabilidad de estas moléculas va a estar en función a que si es soluble en los lípidos, al tamaño de las moléculas o a la carga. Por eso veíamos si tenían carga o no tenían carga, su peso molecular es elevado o no, como el caso de las proteínas que es elevado. Y solubilidad en los lípidos, y acuérdense que los fosfolípidos abundan en la membrana celular, entonces las sustancias que tienen un origen esteroideo o lipídico, esas atraviesan con mayor facilidad la membrana celular.
Entonces, básicamente la membrana celular está formada por lípidos, proteínas y carbohidratos. Entonces, miren lo que ocurre aquí. El hecho de que existan lípidos, nuevamente está aquí la membrana plasmática. Si la membrana plasmática se encuentra a, a este nivel, si la membrana plasmática está a este nivel, esto nos damos cuenta pues que está esa doble capa de fosfolípidos. Pero aquí viene este importante, mírenme, ¿quién viene aquí? Es una hormona esteroidea. Y la hormona esteroidea, el diagrama o la imagen les da a entender que atraviesa con facilidad la membrana celular. ¿Por qué? Porque es un lípido. Y un lípido que se va a encontrar con la mayoría de su composición, que es lípidos, lípido con lípido logra atravesar. En otras palabras, las sustancias que son solubles en lípidos, o que se les llama liposolubles, esas atraviesan con facilidad la membrana celular, como por ejemplo, aparte de las hormonas esteroideas, las vitaminas liposolubles, como la A, la vitamina D, la vitamina E, ellas atraviesan con facilidad la membrana celular porque su origen es lipídico. Las hormonas esteroideas, como cuáles, como los estrógenos, como la progesterona, como los andrógenos, esos son hormonas esteroideas que provienen o que se formaron a partir del colesterol. El colesterol también es un componente de la membrana celular. Entonces, estas hormonas atraviesan con facilidad la membrana celular para que recién en su interior venga un transportador de ella, la reseccione, o sea, tiene un receptor, ese transportador la toma y la lleva hacia el núcleo celular para que el núcleo, ya saben que es el que dice, el que hace y deshace dentro de la célula, entonces le dice lo que se debe formar y lo que no. Entonces se termina de transmitir la orden de esta hormona y empieza a producirse la acción biológica correspondiente de esta hormona esteroidea. Eh, ya sea en el caso de los estrógenos de producir el comportamiento del celo, por ejemplo, en las hembras, o en el caso de la progesterona de ayudar a mantener la gestación. Entonces es importante, los lípidos confieren, o sea, si una molécula es liposoluble, atraviesa con facilidad. Si una molécula es hidrosoluble, las moléculas que son hidrosolubles no pueden atravesar con facilidad la membrana celular y vamos a ver de aquí por qué. Dentro de esas moléculas hidrosolubles están las vitaminas del complejo B, y están las hormonas que son no esteroideas, sino las hormonas que tienen un origen proteico, es decir, que en su composición esas hormonas tienen aminoácidos, como cuáles, por ejemplo, la oxitocina, la insulina, el glucagón, la hormona del crecimiento, en fin, la paratormona también, etcétera. Ahora dice, ya hablamos de lípidos, ahora en las proteínas, aquí nos vamos a explayar un poco más, pero en el caso de las proteínas hay unas que se comportan como canales, ¿ya? Que permiten el paso de ciertas sustancias a través de la membrana, como el caso de los iones. Los iones utilizan unos canales para poder atravesar, pero para que esos canales se abran van a requerir de ciertas condiciones, como veremos de aquí. Entonces, las proteínas de la membrana, le dice, no solamente hacen que el transporte a través de ellas sea selectivo, obviamente, sino que también son capaces de llevar a cabo el transporte activo. También vamos a ver esto. Entonces, lo que hay que resaltar aquí que es la membrana celular es selectiva para decir quién pasa, quién no pasa, ¿no? Ya saben a quién le permite pasar y a quién no le permite pasar, para quién es permeable, para quién es semipermeable y para quién es impermeable. Las hidrosolubles no atraviesan, las liposolubles sí. Esas hidrosolubles, o sea, las que son las moléculas que son solubles en el agua, ¿por qué no lo atraviesan? Porque el mayor componente, hace un instante dije, de la membrana celular son los fosfolípidos. Y entonces, ¿qué ocurre con el agua y el aceite? El agua con el aceite no se mezclan, pues no hay forma no hay forma de mezclarse. Entonces eso hace pues que no puedan atravesar con facilidad estas sustancias hidrosolubles la membrana celular. Y eso mismo le pasa al agua, ¿no? El agua necesita de una proteína integral para poder entrar hacia el interior de la célula o salir de ella, ¿no? Entonces aquí tenemos las proteínas que son canales y hay proteínas que son transportadoras. Miren, esto es como un canal. Y la transportadora es que resecciona la molécula, esto se abre y finalmente le permite su avance y finalmente la deja al interior de la célula. Los canales es como tal, como un canal. Llegó el ion, avanzó y finalmente logró entrar
hacia la célula. De esa forma se comportan las proteínas. ¿Ya? Proteínas canales, hay proteínas transportadoras, de aquí vamos a verlo más entendible. Ahora, otra característica, ya hemos visto que es selectiva, que es liposoluble, hemos visto que tiene un grosor fino. Ahora, otra de las características a resaltar es que la membrana tiene fluidez, ¿ya? Y la fluidez se le dan justamente esos fosfolípidos, porque los fosfolípidos hacen estos movimientos que ustedes ven aquí. Movimiento de flexión, de rotación, inclusive hasta movimientos laterales. A eso se le conoce como el movimiento de flip-flop. Entonces, y vemos más o menos es así. Ese es el movimiento que realiza la membrana celular, que es fluidez, que se le atribuye la denominación de fluidez. ¿Qué quiere decir? Que cuando estos fosfolípidos, ya les dije que estos son los fosfolípidos, miren, están las cabezas y sus patitas, las cabezas y sus patitas. Entonces, cuando los fosfolípidos logran hacer estos movimientos, entonces esto les va a permitir a la célula mantener, que no sea rígida. No le conviene a una membrana celular ser rígida. ¿Por qué? Porque si fuese rígida la membrana celular, eso ayudaría a que más fácilmente se destruya cuando entra en contacto, como por ejemplo cuando se congela una célula, o sea, en la criogenia, en la congelación celular, cuando una célula se lleva a 196 grados bajo cero, la célula tiene que pasar por etapas durante la congelación, y esa etapa incluye la formación de puntas de hielo, ¿no? De cristales de hielo. Y los cristales de hielo tienen puntas, y si la membrana celular no tiene esta flexibilidad, entonces eso hace pues de que puedan destruirse con facilidad, ¿no? Obviamente que hay sustancias que se agregan a la célula durante la congelación, como el glicerol, o como otros fosfolípidos que se encuentran en la yema del huevo, que ayudan a que tapicen la membrana celular, y la membrana celular no pueda ser destruida por estos cristales, ¿no? Durante la congelación que se forman. Entonces, eso es importante conocer respecto a la fluidez. Ahora, también esta fluidez también va a ser afectada por la temperatura. Cuanto más temperatura exista frente a una célula, la fluidez va a ser mayor, o sea, va a ser más fluida, ¿no? Cuanto menos temperatura, la fluidez va a ser menor, pero aún mantiene esa capacidad de ser elástica. Ese movimiento, entonces no deben de acordarse que el movimiento flip-flop de la membrana celular quiere decir que los fosfolípidos hacen flexión, rotación y hacen movimientos laterales, más ejercicios que nosotros. Entonces, aquí vamos a hablar lo correspondiente a la bicapa fosfolipídica, ¿ya? Aquí hay algo que vamos a resaltar bien. Nuevamente ven que aquí está una capa, ¿verdad? Y aquí está otra capa más. Ahí están las dos capas. Por eso le llaman bicapa lipídica o fosfolipídica, como yo he puesto acá. Entonces, esto sí me interesa que se aprendan. Esto es un fosfolípido, como ven acá, y las cabezas les dicen que son hidrofílicas. Una, dos, tres, estas cabezas que están aquí. Y luego acá ven, también te dice que las cabezas, como está al revés, este también es otro, es este también corresponde a otro fosfolípido. Este es otro fosfolípido. Pero todos estos son fosfolípidos, imagínense. Entonces, este es el medio extracelular, este es medio intracelular, así como a nivel del medio extracelular, este es un medio acuoso, ¿ya? Este también es un medio acuoso, es decir, este es el líquido intracelular, el líquido extracelular, pero aquí se encuentran las cabezas, se les denomina que son hidrofílicas, y las cabezas aquí también son hidrofílicas, pero las colas, ya las colas o las patitas de estos fosfolípidos son hidrofóbicas, ¿ya? ¿Cómo se entiende esto? Se entiende así. Las cabezas que son hidrofílicas, hidrofílico quiere decir que tiene afinidad, o sea que no tiene ningún problema con el agua. Es decir, la membrana celular, solamente la superficie, no tiene ningún problema con el agua. Tanto la superficie externa como la superficie interna. Gracias a estas cabezas, una célula es capaz de moverse en líquido, ¿verdad? Tiene la capacidad de moverse en líquido. Entonces, una célula, mientras que esté, por ejemplo, bañada por el líquido intersticial,
o una célula una célula sanguínea que se encuentra bañada por el plasma, puede moverse en ella, puede transitar en este líquido gracias a que las cabezas de los fosfolípidos, ¿ya?, son hidrofílicos, o sea, tienen afinidad por el agua. Pero otra cosa son las colas o los pies de los fosfolípidos, que son hidrofóbicos. Es decir, que puede la célula movilizarse, transportarse, circular, transitar por cualquier líquido, pero ese líquido con facilidad no lo puede atravesar. ¿Por qué? Porque si logra pasar esta parte, si logra entrar por aquí el agua, esta parte de las colas, que es netamente la parte lipídica del fosfolípido, porque este es el grupo fosfato, y por eso un fosfolípido está formado por un grupo fosfato, está formado por un lípido, por un ácido graso, grupo fosfato, ¿no? Entonces, estas colas o estos pies son netamente ácidos grasos. Entonces el agua no se mezcla con el ácido graso. El agua no es capaz de atravesar a la grasa, a los lípidos. El agua con el aceite no se atraviesan, no se mezclan, perdón. Entonces el agua no atraviesa a los lípidos, a la grasa, al aceite. Entonces por eso les decía hace un instante que el agua o las moléculas que son hidrosolubles para que puedan atravesar la membrana requieren de alguna ayuda, y esa ayuda por lo general suelen ser proteínas que atraviesan a la membrana celular. Pero por eso se les llama hidrofóbicas. La hidrofobia es que no tienen afinidad con el agua. ¿Y quiénes son las que no tienen afinidad con el agua? Ya vienen a ser los ácidos grasos. ¿Ya? ¿Qué son esas colas? Esas colas son esos ácidos grasos. Entonces, si ustedes se ponen a ver cuáles son los componentes de un fosfolípido, tiene el grupo fosfato, que es el que es hidrofílico, que es la cabeza que ven ahí, y también está las colas, que son hidrofóbicas porque son en sí ácidos grasos. Espero esto lo tengan claro ya, porque dice mucho que ustedes puedan entender a futuro de más funciones fisiológicas, ¿no? Entonces la fluidez de la membrana depende de estos factores, de la temperatura, como les comenté, de la presencia de unos lípidos, del colesterol también, que el colesterol se menciona que tiende a endurecer la membrana celular. Entonces, otra característica, una quinta característica de la membrana celular es que es asimétrica. ¿Qué quiere decir que asimétrica? Esto es asimetría, ¿no? Esto es asimetría. Simétrico fuera si la cantidad de este fosfolípido hacia el interior y hacia el exterior de la célula fuese igual, es simetría. Pero es asimetría, es cuando es desproporcional. Miren quiénes son los fosfolípidos que más abundan fuera de la célula y los que abundan dentro de ella. Y esto es totalmente desproporcional, totalmente asimétrico. Entonces, estos son fosfolípidos. ¿Ven? La esfingomilina es un tipo de fosfolípido. Este sobre todo se encuentra a nivel de las vainas de mielina. Está también la fosfatidilcolina, la fosfatidilcerina, la fosfatidiletalanina, la fosfatidilinositol. Y aparte de esos fosfolípidos se encuentra el colesterol. Pero ese es asimétrico, por eso es asimétrico la membrana celular. Ya para ir definiendo esto de la composición y quede más claro, es así la composición de la membrana celular. Las proteínas representan un 55%, fosfolípidos 25%, ya el colesterol representan el 13%, los carbohidratos apenas un 3% y otros lípidos corresponden al 4%. Entonces, estos porcentajes que hay que conocerlos, ¿no? Lo que más abunda es proteínas en la membrana celular y en segundo puesto lo tienen los fosfolípidos. Entonces aquí tenemos los lípidos de membrana, los fosfolípidos, están estos ejemplos, los glicerofosfolípidos, los esfingolípidos, los esteroles es el colesterol, glicolípidos, que son lípidos unidos a carbohidratos, están los glicerolípidos y los esfingoglicolípidos. Ahora, esto va a reforzar parte de lo que les estaba comentando, ¿no? Aquí están los glicerofosfolípidos, que son ejemplos. No te voy a preguntar,
No es necesario que memoricen esto, pero sí dense cuenta que hay carbohidratos unidos a fosfolípidos o los fosfolípidos propiamente dichos, como la esfingomilina, ¿no? El cerebrócido también son un tipo de fosfolípidos. Aquí están los tipos de glicerofosfolípidos, aquí están los esfingolípidos y los esteroles es el colesterol. Ejemplos de cada uno de ellos, de estos que hemos mencionado. Ahora, esto ya les quedó claro, esta es la forma de mosaico, ¿no? Llaman que tiene la forma de mosaico. Ya les comenté hace un instante que las cabezas son afines o tienen afinidad por el agua, entonces es filia, hidrofílico. Y los ácidos grasos, que son las colas de las cabezas o de los grupos fosfatos de ambas capas, son hidrofóbicos, entonces no tienen afinidad con el agua. Estas le permiten a la célula movilizarse en medios líquidos, pero no les permiten que eso del medio líquido o que moléculas hidrosolubles la atraviesen. Para eso van a aparecer algunas proteínas que ayuden a esas sustancias. Pero vamos a ver a la célula por fuera, ¿no? Vamos a ver cómo se ve la célula por fuera. Y la célula por fuera se ve así, como también por dentro. Pero estos son los fosfolípidos, miren, ve. Todo esto son fosfolípidos. Y estas terminan siendo proteínas, miren, proteínas que sobresalen ahí. O están, acuérdense que les dije que hay dos tipos de proteínas, las que atraviesan toda la membrana celular, que se les llama integrales, y las que están solamente en la superficie externa o interna, que son periféricas. Entonces están también, esto es colesterol, pero por esta forma que tienen, se le llamó, un científico dio a entender, o hizo el comentario de que se asemejaba a un iceberg en un mar. ¿Ya? Por eso por esa forma, por esa particularidad de que los fosfolípidos es un mar, hay un mar aquí de fosfolípidos y aquí se encuentran incrustados las proteínas, el colesterol, carbohidratos. Por eso lo consideró él como el iceberg en un mar, ¿no? Y es así como es un iceberg, ¿no? Así terminan siendo. Este es el mar y ahí está el hielo que flota sobre él o hay un hielo que sobresale y la mayor parte de él está en su interior. Entonces, por eso lo asemejó a un iceberg. Esto es un iceberg. Ahora, esto es lo que les comenté hace un instante. Y aquí está la molécula más específica, ¿no? Estas colas terminan siendo hidrofóbicas, no tienen afinidad, y esta sí tiene afinidad por el agua. Aquí está el grupo fosfato. Y este es un ácido grasos. Por eso, ¿por qué les decía que eran ácidos grasos? Porque si recuerdan la imagen de acá, aquí ven que hay colas que son ácido graso saturado y hay otra cola que es un ácido graso insaturado. Entonces, de manera general, más que si es insaturado o saturado, tienen que recordar o retener que las colas son ácidos grasos. Por eso no tiene afinidad por el agua. En cambio, la cabeza sí tiene afinidad por el grupo fosfato. Aquí está el LIG, cabezas hidrofílicas, colas hidrofóbicas. Y por eso se le dice pues que la membrana celular es anfipática. ¿Ya? Eso de anfi es ambos. ¿Qué quiere decir que sea ambos? ¿Por qué le atribuyen ambos? Porque es justamente hidrofílica, o sea, tiene afinidad, tiene ambos. Y lo otro es que sea hidrofóbica, no tiene afinidad por el agua. Por eso es anfipática. Anfi, si buscan, es un prefijo que significa ambos. Como el anfibio, ¿no? Que vive en el agua y está fuera de la tierra también y no tiene ningún problema, le da ambos. Entonces aquí también tiene afinidad por el agua una parte de ella y otra afinidad no tiene por el agua, que es la hidrofóbica, que son sus colas. Y ahora vamos a entrar a las proteínas. Las proteínas aquí todos estos son tipos de proteínas que tienen una forma de hélice, que son periféricas, que este es una glucoproteína, terminan siendo transportadores, esto termina siendo un canal, este es un canal también transportador, estos son canales, perdón, este es un transportador, esta es una proteína que actúa como un receptor. Entonces ahí vamos dando cuenta que
Hay proteínas que actúan como un receptor, otras lo dan como un canal, otras se utilizan como un transportador, y ese transportador puede utilizar o no energía. Vamos a verlo bien. Entonces las proteínas es el componente más abundante y también tiene movilidad en la bicapa lipídica, ¿no? Hay dos tipos, que esas es lo que tienen que ustedes tener en cuenta. Las que se encuentran en la periferia, que es la proteína periférica, y las proteínas integrales, que son las que atraviesan la membrana celular, ¿no? Canal, este es un receptor y esto puede ser un transportador, ¿ya? Porque algo tiene que transportar. Entonces, dos grupos, pensemos por ahí, las periféricas y las integrales. Las proteínas integrales, ya les había dicho, logran atravesar la bicapa lipídica. El grosor, ese grosor fino de 7 a 10 nanómetros, es una proteína integralase. Por eso se le llama proteína de transmembrana. Atraviesan del interior al exterior o del exterior al interior toda la membrana celular. Y hay tres tipos de estas proteínas integrales. El primero de ellos se le llama proteínas integrales canales. Están las proteínas transportadoras. Y en tercero están las proteínas que son receptores. ¿Ya? Vamos a ver cada uno de estos. Los canales, las proteínas que se comportan como canales, hay dos tipos. Son las que tienen compuerta y las que no tienen compuerta. ¿Ya? Es como la compuerta para que avance el agua o para que no avance. Entonces, las proteínas canales sin compuerta, las que no tienen compuerta, aquí tenemos pues a las acuaporinas. Estas acuaporinas son las que le permiten al agua ingresar a la célula. Por eso el agua les dije que era semipermeable, porque necesitaba de este tipo de proteínas sin compuerta para poder ingresar a la célula o salir de ella. También están otras proteínas que son canales, ¿ya? Que van a permitir la salida de potasio o la salida de sodio. Entonces, y hay otro grupo de las proteínas canales que son las que traen compuerta. Entonces, ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, y les dije hace un instante, la compuerta, para que avance el agua o no de una represa, va a necesitar de que esa compuerta alguien la tenga que elevar o subir por medio de algún mecanismo motor, pero respecto a la membrana, la compuerta, para que se abra o se cierre, depende de situaciones como estas. Va a depender de voltaje. Hay canales que se van a abrir su compuerta porque les llegó un voltaje, o sea, una señal eléctrica que en fisiología, en realidad la electricidad es dada por los nervios, es dada por impulsos nerviosos, que son impulsos eléctricos. Entonces ahí hablamos de voltaje. Es decir, hay canales que le van a permitir al sodio, por ejemplo, que se abra su compuerta gracias a que le llegó un impulso eléctrico, un impulso nervioso. Hay otros canales que las compuertas se van a abrir, pero por ligandos, es decir, va a llegar ligandos a una determinada molécula. Es decir, va a llegar, por ejemplo, una hormona o va a llegar un neurotransmisor y ellos al unirse o al ligarse a este receptor va a provocar que la compuerta se abra. Entonces eso también. Y hay un tercer tipo de proteínas canales eh, que tienen compuerta y esta se va a abrir gracias a este, estímulos mecánicos. Por eso se le llama que son esos canales mecanosensibles como ocurre en el corpúsculo de Pacini o de Pacini. Eso se da a nivel, por ejemplo, de la piel, donde si la piel es estirada o presionada, estos canales se tienden a abrir su compuerta, ¿ya? Entonces esto es importantísimo conocer cuáles son los canales. Aquí vamos a ver imágenes de eso y ejemplos de esto, pero unas no traen compuerta y estas sí traen compuerta. Entonces esta simplemente pasa el agua por estos canales. El potasio y el sodio fugan del exterior para el caso del sodio o del interior de la célula para el caso del potasio, pero por proteínas que son como unos canales y no necesitan de ningún estímulo, como si ocurre aquí. En cambio, para el caso de los canales que tienen compuertas, necesitan de estímulos, necesitan del voltaje.
necesitan de ligandos, que son estos los ligandos, necesitan de estímulos mecánicos, como es la tensión de la piel, la presión sobre la piel. Eso es lo que mencioné y que se da en el corpúsculo de Pacini. ¿Ya? Ahora, respecto al segundo, son proteínas. Aquí me estaba faltando. Ejemplos, ¿no? Canales regulados por voltaje. Están los canales de sodio, los de potasio, los de calcio y cloro. Esos cuatro los vamos a ver y tienen que entenderlo. Tienen que aprenderlo. Las proteínas integrales transportadoras. Aquí están las que usan energía y las que no usan energía. Entonces tenemos las de transporte pasivo, transportadoras, donde el movimiento es pasivo, es decir, donde no se usa energía, que es el ATP, quiere decir que va a ir a favor de un gradiente de concentración. ¿Ya? En un gradiente, ir a favor de un gradiente, el gradiente de concentración no es otra cosa más que la diferencia de concentración de una solución a uno y otro lado de la membrana celular. ¿Ya? Eso es un gradiente, es decir, cuando haya diferencias respecto a la concentración de una solución a nivel intracelular o extracelular, eso es un gradiente. Entonces puede haber mayor concentración fuera de la célula y entonces va a haber menor concentración dentro de la célula. O lo contrario, ¿no? Puede haber mayor concentración en el interior de la célula o puede haber mayor concentración en el exterior de la célula. Eso es un gradiente de concentración. O sea, hay diferencias de concentraciones a uno u otro lado de la membrana celular. Entonces, el movimiento pasivo, ¿qué quiere decir? Que va a ir a favor del gradiente. Ir a favor del gradiente es que las moléculas se van a mover desde una zona donde haya mayor concentración hacia una zona donde haya menor concentración de soluto. ¿Ya? Entonces eso no necesita energía, pero en cambio para el transporte activo sí necesita energía porque es ir en contra de un gradiente. El gradiente hace que las moléculas se muevan de mayor a menor. Ahora, buscar que moléculas se muevan en contra de esa corriente se necesita energía, ¿no? Se va a necesitar energía. Es como que siempre yo les comento a los chicos en clase esto, ¿cómo haces tú que el agua se vaya hacia el tercer piso? No necesitas de energía, ¿no? Tu recibo te lo va a decir porque hay una bomba que compras para que justamente mande el agua desde el primer piso hasta el tercero, porque normalmente no sube, entonces ir en contra de la gravedad o en contra de esa fuerza necesita energía. Es así, ir en contra de un gradiente de concentración. Y los receptores son esos que se encuentran ligados a enzimas o ligados a las proteínas G. ¿Ya? Esto es lo que vamos a desarrollar ahorita. Entonces, esto es de las acuaporinas. Esta es una proteína, ya, que atraviesa toda la membrana celular. Esto es una proteína integral. Y aparte de ser una proteína integral, no veo aquí ninguna compuerta. Es una proteína integral canal sin compuerta que le permite el paso al agua, a las moléculas de agua. De una zona de mayor a menor o una zona de menor a mayor. Pero por aquí atraviesan. Entonces ya de esta forma es que se evita que el agua eh, no pueda atravesar las colas que son hidrofóbicas, ¿no? En cambio, no, pues miren lo que ocurre con las hormonas esteroideas, lo que ocurre con el dióxido de carbono o lo que ocurre con el oxígeno. Ellos sí atraviesan sin ninguna ayuda, ¿no? Por ser más pequeños para el caso de CO2 y el oxígeno, y las hormonas esteroideas porque principalmente su componente es lípidos, mayormente son lípidos y logran atravesar la membrana celular. En cambio, el agua necesita de este canal, ¿ya? De este canal que no tiene compuerta. Ahora, estos vienen a ser canales que que tienen compuerta y están regulados por voltaje. Por eso les dice que están cerrados en estas circunstancias, ¿ya? Pero cuando llega una descarga eléctrica, ¿ya? Por lo general, cuando una membrana está en reposo, esto es el exterior, esto es el interior. Por lo general, cuando una membrana, repito, está en reposo, su interior suele ser negativo y su exterior es positivo. Cuando llega un impulso nervioso, esto se cambia.
afuera se hace negativo y adentro se hace positivo de la célula, pues, ¿no? Entonces esto se encuentra cerrado, pero cuando llega un impulso eléctrico, ¿ya? Entonces eso va a provocar que finalmente el canal se abra, porque está regulado por un voltaje, para este caso. Entonces, esto corresponde a un canal regulado por voltaje, ¿ya? Esto regulado por voltaje. Estos no, estos corresponden a ligandos que pueden ser, estos requieren de un neurotransmisor o una hormona. La imagen es clara, te dice, se encuentra cerrado, pero cuando llega el neurotransmisor o la hormona, una hormona proteica, y se une a este receptor que tiene esta proteína, miren lo que ocurre, de estar cerrado, se abrió la compuerta. Y para este caso es lo que ocurría con los corpúsculos de Pacini que necesitaban una tensión mecánica, pues no. Entonces, cuando se daba esa tensión o esa presión a nivel de la piel, ya una extensión, una tensión o el jalar, eso va a provocar que esta compuerta se abre. Entonces, les decía, repito esta parte, esto compete únicamente a los canales regulados por voltaje. Esto es el canal de regulados por voltaje. ¿Sí? Entonces, esto corresponde a los canales regulados por voltaje. Esto. Entonces, yo les decía, vamos a ver luego por qué eso de que afuera de la célula sea positivo y en el interior sea negativo, eso va a ser establecido por los iones, ya sean cationes o aniones. Quiere decir que afuera hay más cationes que aniones y adentro de la célula hay más aniones que cationes. Por eso suele ser negativo el interior de la célula y suele ser positivo el exterior de la célula. El impulso eléctrico abre canales, abre compuertas. La célula que estaba en reposo ya se da un potencial de acción y eso hace pues de que esto cambie su polaridad, ¿no? Adentro ya deja de ser negativo para hacerse positivo y afuera de la célula deja de ser positivo para hacerse negativo, pero eso fue gracias a un impulso eléctrico que por lo general suelen ser impulsos nerviosos, ¿ya? Eso ocurre con canales de voltaje. Estos son los otros dos. Este es el que es regulado por ligandos y este es el que es regulado por que es mecanosensible, receptores mecanosensibles, pero también son proteínas integrales canales. ¿Ya? Este es el ligando, este es el canal regulado por ligandos. Ya les había dicho que ustedes tienen que aprenderse esto. ¿Quiénes son esos ligandos? ¿Quiénes podrían ser neurotransmisores u hormonas? Pueden ser esto. ¿Ya? Si ellos se unen a su receptor, anclan en su receptor, finalmente esta compuerta se abre y permite el paso de, por ejemplo, de iones. ¿Ya? Acuérdense, un canal regulado por ligandos es aquel canal que su compuerta, ¿ya? Que su compuerta, esta compuerta está cerrada, se va a abrir porque el neurotransmisor u hormona que son los ligandos se unió a su receptor que tenía esta proteína que atraviesa toda la membrana celular, se une a su receptor y se abrió la molécula. Pero ¿se abrió para qué? Para que entren, por ejemplo, iones. El canal ya está abierto para que iones puedan entrar. Y esto es lo que ocurre, por ejemplo, en la unión neuromuscular. ¿Ya? La unión neuromuscular, vamos a ver cuando veamos fisiología muscular, cómo es que el nervio le dice al músculo que tiene que hacer, que es contraerse y realizar una contracción. Lo hace por medio de un neurotransmisor llamado acetilcolina. La acetilcolina va a ir sobre el músculo a unirse sobre su receptor y ese receptor lo que va a provocar es que se abra una compuerta para que entren iones, para que entre en este caso los iones, por ejemplo, para que entre sodio, ¿ya? Y el sodio justamente van a entrar más, yo les dije, y ustedes ya habían recordado antes que el sodio abunda fuera de la célula. Y si el sodio empieza a entrar, se está moviendo, obviamente la lógica es que va a moverse de una zona de mayor a menor concentración porque el sodio casi es mínima su cantidad en el interior y el sodio va a tender a entrar. Entonces quiere decir que adentro que habían más aniones, ahora van a tener un gran catión entrando, entonces por eso se hace más positiva.
Y eso a las finales es lo que va a provocar eh, que se dé la contracción muscular. Obviamente ahí entran otros factores como la actina, la miosina, el calcio, en fin. Este es un ejemplo correspondiente a esto, a las proteínas transportadoras, ¿no? Estas proteínas transportadoras, estas son proteínas transportadoras que no hacen uso de energía. Esas proteínas que van a favor de un gradiente de concentración de mayor, miren dónde están más estos puntitos verdes o estas bolitas verdes afuera de la célula. Se van a mover hacia el interior porque hay menor concentración. Y estas proteínas transportadoras las ayudan a que ingresen. Esto es un tipo de difusión facilitada. ¿Por qué es facilitada? ¿Por quién? Por estas proteínas transportadoras. No son canales, son proteínas transportadoras. ¿En qué se diferencia un canal de un transportador? En la complejidad de su estructura. En que estas, aparte, hay otro tipo que vamos a ver más adelante que necesita energía, pero estas no lo necesitan. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes hacen este tipo de movimiento? Hay que aprenderse un ejemplo de cada tipo de, de- de molécula que hace uso de estas proteínas integrales. En este caso, esta es una proteína integral, pero no es un canal, esta es una transportadora. La glucosa es eso. Estas son moléculas de glucosa. La glucosa tiene que entrar a la célula y para hacerlo utiliza estas proteínas transportadoras y eso es a favor de un gradiente de mayor donde se encuentra la glucosa, sobre todo cuando post comidas. Tenemos la sangre hiperglicemiante y tiene que entrar a la célula para ser quemada o almacenada o para que se utilice de otra forma y hace uso de estas proteínas transportadoras. Eso se le llama difusión facilitada. Y este es el otro tipo de... Estas también son transportadoras, pero que hacen uso de ATP. Si hacen uso de ATP es que están haciendo uso de energía. Esto es la proteína transportadora donde se da el movimiento activo, es decir, en contra de un gradiente de concentración. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si el sodio abunda fuera de la célula, pero en el interior es pequeña la cantidad, para que vaya en contra de menor a mayor se necesita energía. De menor concentración de soluto a mayor que es fuera de la célula, necesita quemar un ATP para darle esa fuerza para que pueda salir. Y el potasio igual, para que el potasio pueda entrar, necesita energía para que vaya de menor concentración de potasio fuera de la célula hacia mayor concentración de potasio dentro de la célula. Entonces necesita utilizar energía, pero las proteínas siguen siendo integrales, pero en este caso son proteínas transportadoras eh, que hacen uso de energía, o sea, son activas. Ahora vamos a ver los otros tipos el otro grupo de proteínas que vienen a ser los receptores acoplados a proteínas G. Esto es muy sencillo, ¿ya? Esta es una reacción en cascada, ¿ya? Donde te da a entender que la membrana celular tiene unas proteínas que en este caso son receptores, ¿ya? Este verde es el receptor. Y este receptor se encuentra unido a la proteína G. Esta es la proteína G, que tiene tres unidades, la alfa, la beta y la gamma. Cuando llega la molécula señalizadora, o sea, una molécula a unirse a su receptor específico, lo que hace la proteína G es separarse de su unidad alfa, ya se rompe esta unidad alfa de la gamma y la beta, y la alfa es la encargada finalmente de, esto se hace en presencia de GTP, y luego se obtiene GDP, ¿no? Entonces la alfa es la encargada de establecer la respuesta. Es decir, así de sencillo. Llega la molécula, se une a su receptor, eso trae como consecuencia que la subunidad alfa de de la proteína G se separe. Entonces al separarse, esa proteína, esa subunidad alfa de la proteína G es la encargada de estimular aquel núcleo de la respuesta biológica correspondiente. ¿Qué viene a ser esta? Esta que viene acá. Entonces es
que el calcio actúe como segundo mensajero o sino que el AMP cíclico también actúe como segundo mensajero. Vamos a entenderlo como que el primer mensajero fue justamente si llega una molécula, ¿ya? Si llega una molécula a su receptor, alguien tiene que llevar el mensaje, ¿ya? El mensaje para que la célula finalmente ejerza su efecto, ¿no? Y ese primer mensajero es la subunidad alfa de la proteína G. ¿Y quién es el segundo mensajero? El que finalmente va a terminar de darle esa orden al núcleo celular. Va a ser el AMP cíclico o en otras circunstancias va a ser el calcio por medio de las bombas iónicas de cloro y potasio, de la calmodulina, de la calpaína, que son proteasas, las proteínas del citoesqueleto, o si no por medio del otro segundo mensajero que es el AMP cíclico, de la proteína sinasa A, de los cationes iónicos del AMP cíclico. Pero estos son segundos mensajeros. La unidad alfa, al desprenderse del resto, fue el primer mensajero de la información o de la orden que trajo consigo esta molécula señalizadora. ¿Quiénes puede ser ejemplos de estas moléculas señalizadoras? Imagínense cada una de estas. Si la vasopresina llega, si la serotonina y la histamina, la adrenalina, la noradrenalina, el glucagón, la calcitonina, la paratormona, la hormona del crecimiento, la rodoxina. Estos son ejemplos, ya que tienen más. Todos estos son ejemplos y miren, inclusive hasta la oxitocina que utiliza este modelo. Es decir, si la oxitocina provoca que las células del músculo liso uterino empiecen a contraerse o que la oxitocina provoca que a nivel de la glándula mamaria, a nivel de los conductos galactóforos, las células mioepiteliales empiecen a contraerse para que baje la leche, entonces eso se dio de esta forma. Por esta forma, llegó la oxitocina, se unió a su receptor, la proteína G se encuentra ligada al receptor. Entonces llegó la oxitocina, le dijo a la proteína G, rompe tu unidad alfa, se rompió la unidad alfa, la unidad alfa continúa llevando la orden hacia el núcleo, entonces es el primer mensajero y ese primer mensajero le pasa la segunda información a un segundo mensajero para que finalmente en el núcleo diga lo que tenga que hacer la célula, que para el caso de la oxitocina es que baje la leche a nivel de la glándula mamaria o que se den contracciones a nivel del músculo uterino, del miometrio. Entonces, este es otro ejemplo, ya hemos visto acá, de los receptores acoplados a proteína G. Ahora vamos a ver otro tipo de receptores. Estos son los receptores ligados a enzimas. Miren, y esto es muy, muy simple de entender. Este es un típico ejemplo de una enzima. En este caso, este es el receptor. Estos son un receptor. Este receptor este receptor se le denomina así, se le da esta denominación, es una tirosina quinasa. ¿Ya? Este receptor es una tirosina quinasa. Pero imagínense quién es la molécula que llega en este caso a unirse a su receptor ligado a enzimas. Entonces, este es el receptor y este receptor tiene la particularidad de unirse a las enzimas del tipo tirosina quinasas. ¿Y quién es la molécula? La molécula es la insulina. Entonces, nosotros recordamos que lo que hacía la insulina era que la glucosa entra a todas las células. Entonces, si la insulina se une a su receptor y este receptor se encuentra ligado a enzimas, entonces va a originar también una cascada, ¿ya? En este caso es la tirosina quinasas, ese grupo de enzimas. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de que la insulina se una a su receptor y active esa cascada enzimática, ¿no? Es que se dé una síntesis de proteínas. ¿Qué más? Que se dé un almacenamiento de glucógeno. Eso hace la insulina que se almacene, que se forme glucógeno, claro, porque coge la célula y la lleva a su interior para que en el interior se forme glucógeno. Pero antes de esto, miren lo que hace el hecho de que la insulina se una a un receptor ligado a enzimas y se dé toda esta cascada. Una de las consecuencias o de las acciones biológicas que la insulina se una a su receptor ligado a enzimas es que se forme miren, este es el transportador de glucosa. Entonces, gracias a que la insulina se unió a su receptor
ligado a enzimas, entonces se formó el transportador de glucosa. Este GLUT4 va a ir a dirigirse hacia la membrana celular para que las moléculas de glucosa puedan entrar. Así es la forma como la insulina le permite a la glucosa entrar a una célula, haciendo que se expresen o que se formen los transportadores de glucosa. Este es el GLUT4. Este GLUT4, tras formarse en el interior de la célula, se dirige a la membrana celular y es ahí donde obviamente le va a permitir el paso a la molécula de glucosa, porque ustedes ya sabían que la glucosa no podía atravesar la membrana celular. ¿Qué otras consecuencias trae que la insulina se una a su receptor ligado a enzimas? Es que favorece la formación de glucógeno, la síntesis de proteína, porque la proteína para que se sintetice requiere de energía, ¿no? No es que así nomás se va a formar. Efectos mitógenos es que la energía es necesaria para que se dé la proliferación celular, a eso se refiere. Otra de las funciones es que incrementa la lipogénesis, yo ya les había dicho, pero no, la glucosa tiende a almacenar glucógeno y a nivel de los adipocitos favorece la lipogénesis. La grasa es la principal reserva de energía. Disminuye la gluconeogénesis, ¿por qué? Porque la gluconeogénesis se activa cuando está faltando glucosa, pero y aquí no es que está faltando glucosa, más bien la insulina se liberó porque hay un exceso de glucosa en sangre y lo que está haciendo la insulina es poniendo la glucosa en su sitio. No va a haber tampoco glucogenólisis. ¿Por qué? Porque no se requiere desdoblar glucógeno, no se va a requerir de doblar glucógeno, porque el glucógeno para que se destruya es porque en la sangre hay menos glucosa y esto no es la situación. Se incrementa la adipogénesis obviamente con esta lipocitos y también las adipocinas tienen un papel en ello. Esto es vital, ¿ya? Esto sí es importante que ustedes sepan. Este es un receptor ligado a enzimas. El receptor es ligado a enzimas para la insulina, ¿ya? Y lo mismo puede ocurrir por ejemplo, con el factor, con la hormona del crecimiento, ¿no? También actúa la hormona del crecimiento, también tiene sus receptores ligados a enzimas y así actúan. Son cascadas que actúan. Finalmente tenemos aquí las proteínas periféricas. Las proteínas periféricas, ya les dije, son más que todo superficiales y estructurales. Le dan esto prácticamente estabilidad, ¿no?, a la membrana celular. No haciéndola tan rígida, pero más que todo son estructurales. Entonces esas son las funciones que tienen las proteínas. Hay unas que son transportadoras, otras que son canales, otras que tienen para actuar, esas se unen a ligandos como neurotransmisores u hormonas, otros son receptores, por ejemplo, de la hormona del crecimiento, de la insulina, y otras actúan como enzimas, como la tirosina quinasa, ¿no? Actúan a nivel de enzimas. ¿Quiénes los transportes que hacen las soportadoras? ¿Quiénes pasan? Ejemplo, los iones, los carbohidratos como la glucosa, aminoácidos, ligandos, en el caso de las integrinas, receptores, hormonas proteicas, enzimas, la ATPase. Por ejemplo, para las enzimas, la bomba de sodio y potasio requiere de una ATPasa a nivel de la membrana celular para que se mande 3 de sodio fuera y 2 de potasio dentro. Ahora, los carbohidratos, lo más importante es conocer a los glucocálix. Ya, son oligosacáridos unidos a lípidos o pueden estar unidos a proteínas, por eso se les da esa denominación. Ya les dije que son estructurales. Aquí tenemos, por ejemplo, el glicolípido y aquí tenemos, por ejemplo, una glicoproteína. Unido a proteínas, unido a lípidos. La mayoría de las proteínas integrales son glucoproteínas. Entonces dice aproximadamente la 10ª parte de las moléculas lipídicas de la membrana son glucolípidos. Son datos. Funciones que tiene el glucocálix, pues proteger, es como una barrera física contra agentes patógenos. También forma parte de inmunología, de reconocer qué le pertenece o no al organismo. Ahí vamos a ver, seguro en inmunología conversaremos mejor de estos, pero son una manera de ver qué tejido es compatible o no. Ahí entra tallar la histocompatibilidad. Le confieren también viscosidad a las superficies celulares, como por ejemplo permitiendo el deslizamiento de células en movimiento, como ocurre en las células sanguíneas. Y presenta propiedades inmunitarias, ¿no? Gracias
al glucocáliz, se puede obtener antígenos correspondientes, por ejemplo, de los grupos sanguíneos. Recuerden ahí, sigan manteniendo una vaquita o si no dos. Y lo siguiente ya tendrá que verse con respecto a los mecanismos de transporte pasivo, activo, difusión o de grandes moléculas a través de la membrana celular.